Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, según el ambiente en el que nos movemos actualmente, todo se ha tornado demasiado virtual, todo se ha tornado no personal, inclusive hasta no real. Recuerdo, y cuento esto solamente por si en algo concordamos con los jóvenes que están por aquí presentes. Un día me metí a jugar Free Fire, en el teléfono. Tengo un iPad, entonces me metí ahí para ver qué hacían ahí los jóvenes, qué hacían los niños y todo esto. Entonces esto ha sido para mí como una especie de catequesis de lo que sucede actualmente con los jóvenes. Y en un par de partidas, además de reventar cabezas por ahí, lo que sucedió fue que me daba cuenta que habían allí relaciones de noviazgo. No solamente eran amigos del juego, sino que eran novios. Y en el chat general, que seguramente alguno de ustedes conoce, en el chat general ponen allí, alguno del Salvador, busco novia, busco novio, y así, Y de eso no solamente en este juego que he mencionado. Si vamos a otros muchos en los cuales hay un intercambio de palabras o inclusive de voces, como es el caso de este, todo se torna de esta manera tan virtual. Y yo pregunto muchas veces a las madres de familia, que son las que tienen que lidiar muchas veces con los niños, sobre todo que pasan mucho tiempo jugando, pero también con las niñas, porque hay también un gran número de pequeñas y de jovencitas que le dedican mucho tiempo a esto. Y les digo, ¿y qué hacen sus hijos? Me dicen, todo el día en el cuarto, o ahí en el mueble, y están ahí, dale que dale, y gritándole al uno, no, acá está, se va por acá, se va por allá, Y todo el tiempo, mucho tiempo, pasan en este ambiente, y todo se torna virtual. Esto por un lado. Por otro lado, también seguramente les ha tocado sufrir la educación a través del internet, a través del mundo virtual. 2 horas, 3 horas frente a la computadora y como que la cabeza, no. A veces también como pretexto de decir, mami, ya no puedo. Pero para ir a jugar, ahí sí puedo, Ahí sí, dale que dale, Pero para la educación, claro, como uno recibe información y está allí estudiando, se torna difícil. Y he preguntado también a algunos jóvenes, por lo menos la mayoría, los que no tienen el hábito de estudiar con disciplina personal, algunos niños también, y me dicen, no estoy aprendiendo, se me hace difícil. Les menciono esto, jóvenes, niños, también padres de familia y todos los que colaboran con este proyecto educativo, les menciono esto porque la vida nuestra a veces se torna demasiado artificial y demasiado virtual. Imagínate que para una persona de entre nosotros, que por lo menos solamente una sea tan significativo e importante tener una novia a través de un juego, aun cuando sabe que no es real. Aun cuando sabe que no le puede decir realmente a su oído susurrándole, te quiero, te conozco, sé que te gusta. Es más, un día llegar a decirle te amo, o un día acariciarle el rostro, o peinarle quizá. Eso no va a suceder. Alguno me pondrá algún ejemplo de algún youtuber que dijo, no, sí, ya me decimos novios en Free Fire y luego salimos y ya nos conocimos. ¿En qué terminan normalmente? Porque no se conocían, pero ya eran novios virtualmente. Insisto en este punto, jóvenes, porque hay cosas y hay algo en este día que tenemos que profundizar que es más real que cualquier cosa. Yo te pregunto, ¿es real que estás aquí sentado escuchando lo que dice este padre? Es real, pero lo que te voy a decir es más real que eso. Puedes hasta desconfiar de que estás aquí sentado o sentada escuchándome, pero hay algo que es mucho más real que eso. Quizás estás soñando,
Quizá esto es un espejismo. Quizá estás en tu cuarto todavía dormida. Hay cosas que son contundentemente reales y es lo que les voy a decir hoy día. Presten atención a lo siguiente. Había un ateo, es decir, que no creía en Dios para nada, científico, neurocientífico, estaba escribiendo un libro en el que decía que todo lo que el ser humano en base a creencia llega a seguir es falso. ¿Te imaginas esto? Que alguien venga y te diga, tu fe católica es falsa y te lo voy a demostrar científicamente. Y uno, ¿qué? ¿Me va a dar pruebas? Entonces este científico intentó hacer esto y comenzó a escribir su libro que se llama De la neurona al mono, alguna cosa así se llama, algo así es el libro. Entonces comienza a escribir el libro y se entera, escuchen bien esto, se entera que existe algo que los católicos llaman Eucaristía y que los católicos dicen que ahí está realmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Él dice, bueno, yo soy científico, este va a ser un argumento más para decirle a todos los católicos que lo que ellos creen es mentira. Este señor, me parece que es mexicano, se llama Fernando Castellón, ¿no? Él lo que hace es ir hasta Buenos Aires, Argentina, porque se entera que allí hay un milagro eucarístico. Repito, ¿qué es esto de milagro eucarístico? Es que los católicos dicen que realmente está presente Jesucristo en su cuerpo, en su sangre, en su alma, en su divinidad, todo sin que le falte nada, allí en la Eucaristía. Y él decía, ¿cómo va a estar en la Eucaristía? Dios, una persona ahí metido en la Eucaristía. Es lo más tonto que pueden decir y yo lo voy a comprobar. Fue hasta allí, ocurre que esta hostia que había sido consagrada en una misa cualquiera, se cambia, se transforma y está ya media rojiza, se ha engrosado un poquito y parece como carne. Él viaja hasta allí, eso es interesante. En ese entonces, nuestro Papa, el Papa Francisco, era arzobispo de Buenos Aires. El entonces Monseñor Jorge Bergoglio, ¿no? Así se llama el Papa Francisco, ¿no? Entonces le tocó a él esta situación y le permitió a este científico hacer lo que él quería. Si quiere, haga exámenes y denos la comprobación científica. ¿Y saben qué sucedió, muchachos? Muchachas, en su mayoría por aquí. ¿Saben qué sucedió? Este científico toma una muestra de esto que parecía carne, era una hostia como la que va a ser consagrada ahora, una hostia que se había como transformado en carne, estaba rojiza, un poco extraño, se había engrosado un poquito, como les decía. Entonces toma una pequeña muestra y manda a Estados Unidos en un experimento que se llama así, a ciegas. ¿Qué significa esto? Que la laboratorista o el laboratorista de allá de Estados Unidos no sabe de dónde viene, no sabe de dónde han sacado esto, lo hace a ciegas, por eso tiene calidad científica, porque no tienen ningún presupuesto. Mandan a Estados Unidos, la chica del laboratorio toma la muestra, hace los análisis y manda de devolución qué es lo que ella ha encontrado allí. ¿Y qué fue lo que ella encuentra? Primero dice, esto es realmente carne y sangre humana. Segundo, pertenece al corazón. Además, pertenece a un hombre. Y todos diciendo, wow, qué cosa, ¿no? Pero este científico al principio podía haber pensado, lo que hicieron los católicos fue sacar un pedazo de carne de alguna persona, del corazón todavía, ¿no? Qué sádicos, ¿no? Los católicos, y ponen allí, ¿no? Pero ¿saben qué fue lo que le impactó a este hombre y le cambió la vida? Científicamente, realmente,
Escuchen esto. ¿Qué sucede realmente? Dice la laboratorista allí como una observación importantísima, le dice, esto es lo que he investigado, pero ahora díganme, ¿cómo hacen para sacarle a un varón una parte de su corazón, el miocardio, el ventrículo izquierdo, sacarlo, ponerlo en esta muestra, enviarlo a Estados Unidos y yo hacer un examen mientras las células de este pedazo de carne palpitan? ¿Sabes qué significa esto? Las células estaban palpitando. ¿Cómo hacen para sacarle esto a un hombre que está vivo? Me lo pasan aquí y sigue vivo. Le cambió la vida a Fernando, a este doctor científico. ¿Saben qué siguió haciendo? Fue a investigar la sábana santa. ¿Saben qué es la sábana santa? El manto de Turín. Seguramente alguna vez han escuchado. Aquí una niñita dice que no. Te lo cuento rapidito. Sucede que cuando Jesucristo murió, lo pusieron en una sábana. Habían algunas, pero una sábana bien larga que le llegaba desde la punta del pie de adelante, hablando así, le cubría hasta aquí, pasaba por la cabeza, llegaba hasta atrás y le llegaba hasta el talón atrás. Es decir, que le cubría todito, ¿no? Entonces los católicos decimos que Jesucristo resucitó. Pero hay muchos que dicen, resucitó, ¿qué va a resucitar? ¿Cómo es eso de que va a resucitar un hombre? No. ¿Qué sucede? Que a los católicos nos quedó una prenda de la real resurrección de Jesús. Es decir, que lo que cubría a Jesús, cuando Él resucita, escuchen bien esto, sucede que la resurrección es tan impresionante que dicen los doctores y científicos, inclusive de la NASA, que estudian este sínode, dicen que esto que ha ocurrido allí no ha ocurrido nunca en la historia humana, que algo como una especie de radiación que ha salido del cuerpo ha como quemado los hilos de esta sábana. No es pintura, no es nada de mano humana. No saben cómo ocurrió esto, que a tal punto, cuando uno extiende esta sábana, uno puede mirar inclusive que está hecha en 3D. Imagínate. Puede ver capas, es decir, que puede fácilmente descubrir la profundidad del cuerpo de la persona que estaba allí, es decir, su envoltura. Pero no es que la sábana está así, sino que justamente la quemadura que hacen los hilos es de tal modo hecho que tiene como relieves. Esto es impresionante, es impresionante. Y se creó una ciencia, escuchen bien esto, se creó solamente una ciencia para estudiar esta sábana, que los católicos decimos viene de Cristo y que la ciencia no puede explicar. Entonces, allí ha quedado también rastros, también ADN, porque esa sábana está cubierta de sangre, porque Cristo murió y ahí ensangrentado fue envuelto. Y lo que se determina en esta sábana, ojo a esto, en esta sábana, ¿cuándo murió Cristo? Por ahí el año 33, un poquito más, un poquito menos, 33, ¿no? Lo de este milagro que ocurrió en Argentina fue más o menos en el año 2000, año 33, año 2000. Por allá en el siglo VIII, IX, ha habido otro milagro. Por allá hay un milagro que se llama de Oviedo, otro que se llama de Lanchano. Y este señor, Fernando Castellón, ¿saben qué hizo? Tomó la muestra del milagro eucarístico de Argentina, lo de la sábana santa y el milagro de Lanchano, uno en el año 33, otro como en el siglo VIII y otro en el siglo XX, XXI. Toma las tres muestras y ¿saben qué? Las tres pertenecen a la misma persona. Eso da escalofríos, ¿no? ¿Eso qué? Y esto no es que solamente lo digo yo y el Padre se está inventando. No. Hay libros, inclusive él ha escrito, de categoría científica sobre esto. ¿Y por qué les digo esto, queridos jóvenes, queridos niños y padres de familia?
Porque actualmente no se está creyendo en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. A tal punto que hay personas que les da lo mismo si está o no está en el sagrario. Hay niños, seguramente algunos de ustedes ya han hecho la primera comunión, que han recibido a Jesús. La primera vez fue maravillosa, espectacular, porque habían fotos, cámaras, estaba tan lindo vestido, estaban mis familiares, todo estaba tan solemne, hermosísimo. Pero en una misa ya normal, como que el niño ya no siente mucho. Y niños, imagínense cuando ya estén así de grandes como ellas. Quizás sienten menos y menos, y a veces creen menos y menos. Eso no puede pasar, porque Jesús está realmente allí. En este momento, en breves momentos, voy a consagrar, y el mismo cuerpo santísimo de aquel que murió en la cruz, que quedó su testimonio de resurrección en una sábana, aquel que cuando ustedes vayan alguna vez, por ejemplo, a Italia, allí están los grumos de sangre de Cristo realmente. Y que si alguna vez tienen la oportunidad de leer un poco de los milagros eucarísticos y darse cuenta de que realmente está ahí presente Cristo, ese mismo Cristo va a estar aquí. Y no les pregunto si lo creen o no, porque me van a decir, sí, Padre, le creemos. No. Dítelo a ti mismo delante de Dios. ¿Crees realmente? ¿Crees realmente? Eso es lo que celebramos hoy día. Que realmente Cristo, en su amor tan grande que te tiene, no se quedó en el cielo, no se quedó en la tumba. Está tan cerca de ti que, como decía Santa Teresita del Niño Jesús, quiere darte un beso en tu alma. ¿Cómo será que alguien me dé un beso en mi alma? Me pueden dar en el cachete, en la frente, hasta en mis labios, pero que me besen el alma. Cristo, en esta Eucaristía, lo quiere hacer. Y si quizá no puedes recibirlo porque estás en algún pecado o tu conciencia te lo impide, ve a confesarte. Porque es tan grande y maravilloso el que está aquí que no lo podemos recibir indignamente. Discúlpenme, queridos hermanos, si me he alargado un poco, y discúlpenme si he saltado las lecturas de este día. Normalmente no lo hago, pero lo hago ahora por ustedes, para que quizá desde esta perspectiva ya luego entendamos lo que dice la palabra de Dios. Jesús decía, este es mi cuerpo, no un símbolo, esta es mi sangre. Pidamos a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que nos dé la gracia de creer más y mejor en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo, presente totalmente en la Eucaristía, en cada gotita de este vino consagrado y en cada partícula de este pan consagrado. Que así sea.